En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Yo les mencioné que existe del Foro Económico Mundial, el famoso foro que llaman Foro de Davos. Ustedes lo pueden encontrar en Google, en YouTube. Pueden entrar a las páginas a YouTube y comenzar a buscar. Colocan, en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Ahí está, el Foro Económico Mundial. Ellos predicen que 8 cosas para comenzar, hecho por el Foro Económico Mundial, sucederán antes del 2030. Ya estamos en el 2022 prácticamente, así que va corriendo. Parece que se les está trazando la fecha. Esto lo programaron en el 2015 y ya pensaban que en esa oportunidad ya estuvieran avanzado completamente. En el mes de, creo que fue enero del 2019, muy temprano del 2019, se reunieron parte de la agenda globalista aquí en Colombia. De toda América Latina vinieron, de Brasil, vinieron especialmente del Foro de Sao Paulo y de otros lugares, de Venezuela y del Foro de Puebla, de México, de otros lugares. Se reunieron y entonces comenzaron a investigar cómo estaba yendo el avance del proyecto que tenían de dominar América Latina. Y entonces ellos expresaron su gran preocupación de que no habían podido avanzar como querían. Y entonces llegaron a esta conclusión, que la razón por la cual no habían podido avanzar era por el pueblo cristiano evangélico en América Latina. Que ellos eran el estorbo para poder avanzar. Y entonces hicieron el proyecto de infiltrarse en las iglesias evangélicas y comenzar a desmoralizar, a acabar con el honor, la dignidad de los pastores. En fin, muchos planes tienen. No tengo tiempo para describirlos, pero fue una confesión que iban a hacer porque la iglesia evangélica era el obstáculo para poder avanzar. Por eso empezaron en Europa con la iglesia evangélica. Hoy en día prácticamente la iglesia evangélica, la iglesia cristiana o los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo en Europa son muy pocos. Casi que hay que contarlos con los dedos de la mano. Hay un remanente, pero ahora las iglesias, los templos mejor que se llamaban donde se reunía la iglesia, son centros de tabernas. Son centros de musulmanes, son centros para cualquier otra cosa menos para adorar al Señor. ¿Quién iba a pensar hace 50 años, hace 40 años que eso iba a pasar en Europa? Pero lo hicieron, y así quieren hacer en nuestro país. Y voy a leer las 8 predicciones que ellos han hecho. Primera predicción: podrás alquilar, como no tendremos nada, podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevarán en un dron a tu casa. Simplemente el dron, ¿cómo lo van a hacer? Ellos tienen toda la situación, la comida o cualquier elemento que necesites para hacer de comer en tu casa. Se lo van a llevar, los alquilas y te lo llevan en un dron a tu casa. Así que no te puedes afanarse allá. En la puerta sales y encuentras lo que necesitas. Segunda predicción: Estados Unidos no será más la primera potencia mundial. Un puñado de naciones lo sustituirán. Es la segunda predicción. Y va para allá. Estados Unidos, cuando se alejó del Señor, empezó a decaer. Ahora tiene un gobierno que está peleando contra algunos estados de los Estados Unidos, porque esos estados, esos 21 estados, se han declarado en contra del aborto, inclusive en contra de la vacunación a las malas.
se han opuesto. No es que se opongan a la vacuna, es que lo que no quieren es que se les imponga que tienen que vacunarse porque si no, no pueden hacer nada. Entonces se oponen a eso. Yo no me opongo a la vacuna. El que quiera vacunarse tiene toda la libertad para hacerlo, porque nuestra confianza no está en la vacuna, al final está en el Señor nada más. Sí, puede ser que tal vez, por lo que entiendo, la vacuna reduce el peligro de muerte cuando una persona es contagiada. Reduce el peligro. ¿Sí? Esta mañana estaba leyendo de Aurora, un boletín que me llega de Israel. En este momento en Israel están buscando colocar la tercera dosis. Ellos están usando la Pfizer. La tercera dosis para reforzar las dos primeras. ¿Sí? Ellos dicen, los médicos que han estudiado ya, viene la noticia de Israel, que con la segunda dosis se reduce el 42% del peligro, pero con la tercera dosis entonces se reduce al 96%. Y ellos quieren con eso llegar a tener lo que llaman muy coloquialmente ¿cómo se llama? Una inmunidad de rebaño. No sé si será cierto, pero bueno, es la situación. En Estados Unidos se oponen esos y Biden está muy enojado por eso y está hablando en contra de esos estados. Allá tienen un problema muy grande. Y eso hace que los Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Porque el que está trabajando todos estos 8 principios que le estoy mencionando, el que los anunció fue el presidente de China. Fue el que lo anunció, porque China se proyecta ahora como la primera potencia mundial. Va hacia ese lado. Entonces, junto con un puñado de naciones, no sabemos cuáles serán, lo sustituirán. Tercera profecía o tercera predicción: no tendrás que esperar un donante de órganos. Estos serán creados. Ya está la proyección de crear cualquier órgano que tú necesites, que se enferme, lo sacan, le preparan uno y se lo cambian, como un repuesto de carro. ¿Sí? Se le daña la batería, ¿qué hacen? Le sacan la batería vieja que tiene y le ponen una nueva. ¿Sí? Allá va la situación. Parece increíble, ¿no es cierto? ¿Quién se lo puede imaginar? Nadie. Pero eso es lo que están proyectando. La cuarta predicción: comerás menos carne. No quieren que haya espirituales en la tierra, porque los espirituales son los que queremos acabar con la carne, y por eso, perdón el chiste, pero comerás menos carne, no será alimento básico en la tierra. Quinta predicción: 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático que está sucediendo, especialmente allá en África, en Asia, en otro lugar. Y también aquí en América Latina, en Centroamérica, están viajando. Mire todos los que están tratando de huir de Venezuela, de Haití y de otros lugares, y están viniendo aquí en Colombia. ¿Cómo se llama Necoclí, exacto, Necoclí. Están miles de personas allá esperando cómo avanzar hacia Estados Unidos. Y ya pues como Biden estaba unido a ese pensamiento, entonces ya declara que puede entrar la gente sin papeles, realmente, para poder ser tenidos en cuenta en esa nación. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Eso es algo que no estamos imaginándonoslo, sino que ya está sucediendo. 1 millón de personas serán desplazadas a la situación. Sexta predicción: las empresas pagarán por el dióxido de carbono. Esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósiles, porque las empresas se acabarán y el Estado será el que tiene la manipulación de todos los elementos básicos que necesita la sociedad. Séptima predicción: la humanidad podrá viajar a Marte. Ya tenemos gente viajando, creo que hoy regresa la nave esa que lanzaron, porque se están preparando para poder viajar por ahora alrededor de la Tierra, ¿sí? Luego, después, a la plataforma que hay en el espacio,
para aprovisionarse nuevamente y de ahí viajar a Marte. Eso ya está pronosticado, ya se está mirando. Hay un poco de gente que está feliz porque son los primeros conejos de laboratorio que están utilizando. Y octavo, los valores, aquí está la parte clave. Los valores occidentales serán puestos a prueba. ¿Cuáles son los valores occidentales? Los valores judeocristianos. Los valores que hicieron grande a Occidente serán cuestionados y serán revisados para cambiarlos por nuevos valores, por nuevos principios. Ya por ejemplo el matrimonio, mejor dicho, ya una persona no es hombre o mujer porque tiene cromosomas diferentes, sino porque se le dio la gana de no ser ya, ser hombre o ser mujer y ya. Usted lo ven todos los días en las noticias, ¿verdad? Una persona decide ser hombre hoy, mañana decide ser mujer, mañana decide ser un bebé o lo que quiera, en fin, no sé cuántas cosas. Pero Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Digan conmigo: Jesús dijo, sobre esta roca, la verdad de Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso yo les digo, hermanos, aunque venga lo que venga, no nos rendiremos. Seguiremos fieles a Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren, cuando llegue el último día en la tierra, terminar como dijo el apóstol San Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí, y no solamente para mí, sino para todos los que aman la venida del Señor? Hermanos, ser cristiano tiene un precio. Ser salvo no tiene precio, ya lo pagó Cristo. Ser salvo no tiene precio, ya lo pagó Cristo. Pero ser cristiano, vivir la vida cristiana en este planeta, tiene un precio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que todo es barato y tiene un precio muy alto, muy costoso. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta mañana yo quiero, después de esa larga introducción, pero es necesario porque es lo que hemos estado hablando, recoger, de alguna manera, sintetizar lo que hace tiempos estamos conversando. Quiero hablar de la singularidad de Cristo. Cristo es singular. No hay nadie como Él. Miremos inicialmente, para hablar de Jesucristo, cómo nació Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Él no vino de otro planeta. Fue engendrado, fue concebido por el Espíritu Santo. Fue el que llevó toda la vida de Jesús. José, su marido estaba comprometido con María. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Concebido y engendrado por el Espíritu Santo. Mira, las dos palabras, concebido y engendrado. Sigue diciendo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús
Es un nombre singular, sin igual. No hay nombre como el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí. Pero yo le hago una pregunta, hermanos, entonces, teniendo eso en mente, hágase esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiese nacido? ¿Has pensado en eso? Tal vez nunca. Pero piense por un momento, ¿qué hubiese pasado con la raza humana si Jesús no hubiese nacido? No habría esperanza. Es Cristo el que trajo la esperanza a esta tierra. Entendamos eso. No somos un pueblo religioso, somos seguidores de Jesús, del que trajo esperanza a la tierra. Muchos en la historia han deseado que Jesús nunca hubiera nacido. Personas como Nietzsche o como Hitler u otros que declararon que el cristianismo era una peste en la tierra y buscaron que eso terminara. Otros no solamente no han deseado, sino que lo han ignorado. Aquí en esta nación, en América Latina, que antes de alguna manera se hablaba de Jesús, inclusive paso a paso se fue degradando y se volvió pagana, muy pagana, la fiesta de Navidad, los tiempos de Navidad. Se han vuelto muy paganos en nuestro medio. La gente en Navidad ya no piensa en acordarse que Jesús nos amó de tal manera que vino a este mundo. En Navidad todo lo que piensa es que rumba. Pregúntense ustedes qué van a hacer en Navidad. ¿Cuántos viajes ya tienen planeados para ir a parrandear? Bueno, tal vez ustedes no parrandean. Bueno, parrandean de otra manera, ¿no? Tal vez parrandean con una buena lechona y está bien, me invitan. En fin, pero no se acuerdan del tiempo de Jesús para nada. Jesús no importa en sus vidas, lo ignoran completamente. Y está pasando desafortunadamente en el pueblo de Dios. Está sucediendo entre nosotros. Otros ni se preocupan durante toda la vida de lo que está de Jesucristo. Pero hermanos, Jesús es incomparable. En el 2006 yo escribí este libro que les he dicho y les vuelvo a insistir. No tengo para decirles que está a disposición. Pero yo escribí este libro para enviarlo a los grupos alzados en armas que creían que tanto el gobierno como los grupos alzados en armas, que siempre se ha creído que para lograr un cambio se necesitan matar al otro, acabar con el otro. Armarnos, las armas nos darán el poder y todo el mundo se está armando. Hay una gran guerra ahorita, un gran problema en Israel porque posiblemente los países vecinos están ya produciendo la bomba atómica con la posibilidad de que se la lancen a Israel. Yo creo que tienen un gran problema totalmente porque ahí está la mezquita de Omar. Y ahí está el sitio uno de los sitios más sagrados de los musulmanes. Y si lanzan la bomba en ese lugar y acaban con Israel, acaban también con el sitio más sagrado. Ahí tienen un problema que no sé cómo lo van a... Pero está la situación, nunca se sabe cómo va a acontecer. Recibo informaciones permanentes de Israel. Y yo escribí este pasaje que quiero decir, en el epílogo del libro escribí y dije... Cuando Jesús era niño, fue perseguido por el gobierno de su época y sufrió junto a sus padres la experiencia dolorosa del desplazamiento. Al regresar a su tierra, se instalaron en una pequeña aldea llamada Nazaret. Allí, al lado de su padre, aprendió el arte de la carpintería para sobrevivir. A causa de la pobreza, sus padres no pudieron darle educación formal. Sin embargo, a los 12 años asombró a los doctores con su sabiduría. Cuando fue adulto, a pesar de sus limitaciones académicas, quienes lo oían se admiraban de sus enseñanzas, porque lo hacía con autoridad
y no como los maestros y doctores de su época. Sin haber escrito ningún libro, ha puesto millones de plumas en movimiento, comentando su vida y enseñanzas. Sin haber fundado ninguna universidad, cuenta con más discípulos que todos los centros educativos juntos. Él ha sido el tema principal de hermosas obras de arte, poemas, canciones y sermones. Historiadores, científicos, estadistas, educadores, empresarios, deportistas, reformadores y revolucionarios han hallado en él la inspiración para llevar adelante sus grandes obras y transformaciones. Sus enseñanzas han dignificado a la mujer, a los niños, y terminaron con el horrendo oprobio de la esclavitud. Le han dado sentido y valor a la vida. Inclusive ha señalado con su vida un punto de referencia de lo que significa ser hombre. Su misión en este mundo fuera de hacer de la raza humana una familia que pudiera llamar a su Creador Padre nuestro y que viviéramos en paz, amor y armonía. Cuando Jesús era joven, observó cómo la opinión popular se volvía contra él, aunque no podían encontrar nada para acusarlo. Uno de sus seguidores lo traicionó, otro lo negó, y los demás huyeron dejándolo solo en medio de una turba frenética y desorientada. Sufrió en forma indecible y recibió una sentencia que no merecía. Murió en medio de dos malhechores y fue sepultado en una tumba prestada por un amigo que se compadeció de él. Esta fue sellada y protegida por una guardia para que sus cobardes seguidores no se robaran el cuerpo. Sin embargo, la muerte no pudo retener su vida, ni sus enseñanzas. Los nombres de los grandes personajes pronto pasan al olvido, pero el de Jesús se engrandece cada día. Aleluya. Digan amén. Amén. Voy a leer unas palabras de Napoleón. Napoleón dijo estas palabras. Nadie puede negar que la crisis... Voy a leerlo de Napoleón Bonaparte. Le dijo al general Beltrán, un escéptico en lo que concierne a la divinidad de Jesús: todo lo de Cristo me asombra. Su temple me infunde respeto y su voluntad me confunde. Él es verdaderamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que predica, su manera de convencer no pueden ser explicadas por organizaciones humanas ni por ninguna otra cosa. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios, pero ¿en qué basamos la creación de nuestro imperio? Solo sobre la fuerza. Solamente Él ha basado su imperio en el amor, y ahora mismo millones de hombres están dispuestos a morir por Él. La verdad, Napoleón pudo descubrir que Cristo es sin igual. Era, es y será sin igual. Lo has descubierto. Has descubierto que no hay nadie como Jesús. Si pudiéramos entender esto, todos caeríamos de rodillas ante Él y lo adoraríamos. Viviríamos rendidos a sus pies. Porque ¿quién como Jesús? La verdad, Jesús es incomparable. Precisamente el apóstol San Juan nos dijo esto al terminar su carta. Dice, hablando de Jesús, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y más adelante en el epílogo, cuando se encuentra con Pedro, al terminar ya la carta de San Juan, el libro de San Juan, el Evangelio, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de Él. Amén. ¿Qué tal que se escribiera tu historia? La historia de todos los que estamos acá.
¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder, el amor transformador de Jesucristo y cómo Dios ha estado con nosotros? Si cada uno escribiera, no habría bibliotecas en el mundo que pudieran retener los volúmenes que se escribirían. Por lo menos 2 billones de cristianos en ese momento en la tierra. ¿Sabes lo que significa 2 billones de cristianos escribiendo lo que Jesús hizo? Si en ese tiempo, que eran tan pocos, no podían, ¿cuánto más ahora? El testimonio de Pablo para mí es maravilloso. Pablo en su carta a los Filipenses dice algo muy especial. En el capítulo 3, si ustedes van conmigo, me permiten leerla. Yo voy a dejar que sea la palabra la que nos guíe en esta historia. Porque ¿qué tengo más que la Biblia que nos habla de Jesús? Del que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y que lo engendró el Espíritu Santo también. La unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es espectacular. Y el lugar que tiene el Espíritu Santo, que lo hemos ignorado tanto. Pero es tiempo de recobrar el lugar que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. En Filipenses, el capítulo 3, voy a leer desde el verso 7 en adelante, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue diciendo: y ser hallado de Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que vamos en el camino de la perfección, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Leer toda la carta a los Filipenses es también un desafío muy grande. Sabiendo que cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses y termina con gozaos, y otra vez digo gozaos y regocijados, Pablo estaba preso en una cárcel allá en Roma, esperando la muerte. Pero allá en la mazmorra donde se encontraba, escribió esa carta de esperanza. Y no hay ninguna queja, no está pidiéndole a los hermanos: ay, por favor, oren por mí, que estoy pasando por un momento tan difícil, yo no quisiera morirme todavía, etcétera, etcétera. Esa es la misma carta que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. Porque mejor me fuera partir y estar presente con Cristo. Él no tenía miedo a la muerte, lo cual es mucho mejor. Si quedar en la carne es bueno por causa de la iglesia, por causa de ustedes, me quedo. Pero estoy listo para partir con el Señor. Pablo descubrió aquel que es único, incomparable, admirable. A ese que nosotros hemos descubierto, a ese que tú y yo hemos prometido seguir, a Jesús de Nazaret. Ustedes no siguen una religión, no siguen una fe común, seguimos a una persona. Y hoy, el primer día de la semana, precisamente nos reunimos en este día como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como redimidos, para celebrar su victoria sobre la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. La vida de Jesús,
su ministerio y todo fue sencillamente espectacular. Una pregunta: ¿quién era ese Jesús que es tan singular en las Sagradas Escrituras? Voy a pasar aquí algunos textos, el tiempo se me va. Pero el Señor Jesucristo, recuerdan ustedes que fue, cuando fue bautizado, ¿quién descendió sobre él? El Espíritu Santo. La voz del Padre dijo: he aquí mi Hijo amado. Ahí está la Trinidad. Jesús es bautizado, el Hijo de Dios. El Padre proclama: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu desciende sobre él y lo unge. Y dice el capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cómo volvió? Lleno. ¿Cómo necesitamos como Jesús? Si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús es el Hijo de Dios, que vivió en un cuerpo similar al nuestro, un cuerpo humano, necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos deseamos vivir llenos del Espíritu Santo? Fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. Conoce la tentación, pero voy a pasar más adelante, al verso 14. Cuando terminó la tentación, la prueba, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Un paréntesis. Yo no dudo que ese tiempo que tenemos de pandemia y lo que vendrá en el futuro, no sé por cuánto tiempo será como una vida en el desierto, donde Satanás comienza a tentarnos. ¿Cuántos han sido tentados para no volver a reunirse con sus hermanos? Empezando con algo tan sencillo. Ese templo que antes en todos los cultos estaba repleto, no está vacío, gracias a Dios por ustedes, pero hay mucho lugar para ellos. Y si tuviéramos que hacer 4, 5, 6 cultos aquí, el primer día de la semana tenemos muchos predicadores aquí. Ahí tenemos a Carlos y tenemos a Fabián, que ya regresó. Así que y muchos de ustedes estarían listos para predicar la palabra. Tenemos a Orlando, tenemos a Alfonso, tenemos a Manuel, tenemos a tantas personas que pudieran hacerlo. ¿Sí? Así que no es problema de predicadores, no es problema de maestros. Tenemos maestros en abundancia. Y los que se están preparando en el centro de pensamiento van a ser personas que van a estar dispuestas a expresar lo que es Cristo para su vida. Porque al fin y al cabo lo que venimos es a adorar a Jesús, a exaltar a Jesús en este entretiempo del partido. Ya jugamos la semana pasada el primer tiempo. Mañana comenzamos el segundo tiempo y hoy venimos para prepararnos para hacer frente a la jornada que viene. Amén. Porque al final la meta es la victoria. Dígalo conmigo. Al final la meta es la victoria y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, dice acá, Jesús, después de que fue lleno, regresó ¿cómo? Regresó en el poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenos y pasamos la tentación, pasamos victoriosos, ¿qué viene sobre nuestra vida? Fue lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un paréntesis. Si alguien quiere ser curioso y entrar a buscar la palabra testigo en la Biblia y lo estudian en Strong, en la concordancia Strong, van a descubrir que una de las implicaciones de ser testigo es estar dispuesto a ser mártir. Por eso los cristianos inicialmente no temían la muerte, porque tenían el poder para hacerle frente al enemigo y sabían que con Cristo serían vencedores y que al final ellos sabían quién tenía la respuesta final en toda la raza humana.
Entonces dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y esto me fascina. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, solamente él ya sabía que el Espíritu lo acompañaba, estaba sobre él. Lo había llenado, ahora le daba poder. Lo sabía bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Qué hermoso todo lo que Jesús hizo. Hizo señales, sanidades, milagros. Proclamó el reino de Dios y enseñó los principios del reino de Dios, como están resumidos en el Sermón del Monte. Pero ¿quién era Jesús antes de la encarnación? Porque Jesús no comienza en el tiempo, Jesús existía antes. Nos dice Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo. Si leen el verso 14 más adelante, van a decir que el verbo se hizo carne. El verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Juan 17:5 Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Dónde estaba Jesús en la eternidad? Con su Padre. ¿Qué hizo Jesús? Creador de todo, junto con su Padre, junto con el Espíritu Santo. Él siempre proclama cómo el Espíritu Santo le acompañó. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no te estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de quién era Jesús. Estaba en forma de Dios, era Dios, vivía al lado del Padre, pero se hizo hombre, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, fue concedido. Hay tanto para hablar en lo que se llama cristología, lo que se llama en los términos teológicos cristología, pero su encarnación fue espectacular. ¿Por qué, siendo Dios, se hizo hombre? Veía una historia de tiempo atrás, allá en la India. Alguien quería compartir el evangelio con un hindú y no hallaba cómo convencer al hindú de que Cristo se había hecho carne, que Dios se había hecho carne en Jesucristo y había venido a la tierra. Y estaban caminando por un campo. Los hindúes aman mucho la naturaleza. Entonces, al caminar por el campo, inconscientemente, sin darse cuenta, pisó un hormiguero. Y cuando vio que iba a pisar el hormiguero, se lamentó haberlo hecho. Dijo: ¿por qué no tuve cuidado? Y vio unas hormigas muertas, otras heridas, otras trataban de caminar, otras subían despavoridas. Y dijo: yo quisiera ayudarles, pero no puedo, era un médico. No puedo ayudarles. Y entonces el hermano tomó la oportunidad para decirle: tú puedes ayudarlos
si te haces hormiga. Si te pones en la condición de ella, con todo los conocimientos que tienes, podrás ayudarlas. Podrás sanar a las hormigas que están heridas. Podrás darle aliento a las que van huyendo. A las que no tienen vida, pues quizás no puedas hacer nada, pero por las demás sí puedes hacerlo. Y entonces le dijo, eso fue lo que Jesús hizo. Jesús como Dios, en toda su majestad, no hubiera podido venir a la tierra porque cualquiera que lo viera moriría. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Se hizo igual a nosotros. Se hizo igual a ti y a mí, para sanar tus heridas, para traer consuelo a tu vida, para traer paz a tu corazón, para traer orientación. No tienes que vivir descontrolado, vive con Jesús, porque Él se hizo hombre y conoce todas sus aflicciones, y con su Espíritu Santo está para ayudarnos. Bendito el nombre del Señor. Cómo amo a Jesús el incomparable. Y gracias, Espíritu Santo, porque fuiste el instrumento. Decidiste, concebiste al Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, de María, de una doncella. Eso muchos ni lo creen ya. Muchos cristianos dicen, eso es imposible. Pero ¿entiendes por qué Jesús fue concebido como hombre? Porque siendo en forma de Dios, tomó la decisión de venir a esta tierra y hacerse esclavo, hacerse siervo, hacerse como nosotros, para poder sanarnos. A Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús es el incomparable. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque enviaste a Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Y yo no tengo otro motivo para vivir aquí en la tierra. Mi único motivo en la tierra es vivir para hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Bendito su nombre para siempre. Inclinen su rostro y denle gracias a Dios. No sé si habrá con nosotros esta mañana alguna persona que todavía no conoce a Jesús el incomparable, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, de una doncella, a la Virgen María. ¿A quién denominamos la Virgen María? Que se le da otra connotación, pero era una doncella. El Espíritu Santo la concibió allá, la engendró en ella a Jesús. Y como leímos, el nombre se llama Jesús, que es declarado Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Y por qué Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y vino para salvarte a ti. Vino para darte vida eterna. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si hay alguien entre nosotros, tal vez los que están ya conocen al Señor, pero si hay alguien que no conoce al Señor, dale gracias a Dios. Si quieres hablar con nosotros al final, los hermanos que tienen esas chaquetas azules, no tan oscuras, no tan grises, tirando azul, ¿sí? Ellas les pueden acompañar en algún momento para contarles. Los que están de pie estarán listos. Antes de terminar, yo quisiera, recuerden que Dios da ese espíritu que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen, de María. Engendró a Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo está para ti. Y Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Estén de pies y dígale al Señor, yo quiero vivir para obedecerte. Quisiera dejarles una tarea, otra tarea más, ¿está bien?
Léanse los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 11, solamente esa parte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 11. Y miren toda la obra del Espíritu Santo que estuvo realizando en ese tiempo. Subrayen y aprendan de la palabra quién es el Espíritu Santo y por qué lo necesitamos. En su nombre, Señor.